¿Qué sucede cuando un dron de $5.800 derrota un sistema de defensa de $10 millones? Cuando el silencio se vuelve más poderoso que el trueno y la paciencia supera a la fuerza abrumadora. Esta es la historia de una sola noche que lo cambió todo. Una noche en la que la innovación humilló a la sofisticación, en la que la creatividad destrozó la fuerza bruta, y en la que una máquina superviviente en el cielo reescribió las reglas del conflicto moderno. Pensaron que habían ganado. Creyeron que la oscuridad ocultaría su avance. Asumieron que solo la tecnología podía garantizar la victoria. Se equivocaron en lo que estás a punto de presenciar. No es solo una batalla. Es el momento en que la guerra misma evolucionó, aun cuando los algoritmos lucharon junto a los soldados, cuando los datos se volvieron tan letales como el acero, y cuando una nación asediada se convirtió en la cazadora. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu voz impulsa a esta comunidad. Y si quieres ver más historias como esta, historias que revelan los puntos de inflexión ocultos de la historia, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. Ahora, volvamos a esa fría mañana en la que todo cambió. Eran las 6:22 Alto M. El amanecer aún no había conquistado la noche sobre Kupiansk. Una niebla glacial se aferraba a la tierra como un ser vivo. En algún lugar de ese crepúsculo gris, 24 drones de ataque ucranianos permanecían inmóviles. Depredadores congelados con un valor de $5.800 cada uno, esperando la orden que los liberaría, y entonces llegó. 58 motores rugieron al mismo tiempo. El pulso electromagnético que generaban era tan intenso que tiñó de blanco las pantallas de los radares rusos antes de que las ondas sonoras llegaran al oído humano. El silencio del amanecer se hizo añicos como un cristal. Junto a ellos, un dron Punisher Strike, valorado en casi $200.000. Atravesaba la niebla con elegante precisión. Sus alas cortaban el aire mientras los sensores a bordo escaneaban en busca de señales de artillería. Dentro del búnker de mando, los operadores se pusieron de pie. Los corazones latían con fuerza. La respiración se hizo más lenta. Era el momento crucial, donde todo podía derrumbarse o convertirse en leyenda. Los drones despegaron juntos, atravesando la niebla como un enjambre de avispas de acero. En cada segundo pesaba. Cada vibración parecía como si el destino les apretara el cuello. Corrían hacia un tren de suministros ruso, y el tiempo no estaba de su lado. Si has seguido esta serie, sabes que nada permanece en silencio en este frente por mucho tiempo. Lo que vino después lo demostraría una vez más. La primera advertencia no llegó como sonido sino como un agudo pico electromagnético floreció en las rejillas de radar rusas como una bengala disparada al cielo matutino. Los exploradores terrestres lo detectaron segundos después. Sus voces se elevaron por encima de las radios crepitantes, mientras las coordenadas parpadeaban en las pantallas de objetivos. En cuestión de segundos, una batería de artillería rusa puso en funcionamiento sus cañones de 152 milímetros. Cada proyectil costaba casi $250.0. Los cañones rugieron, desatando una atronadora salva inicial. Las ondas expansivas resonaban por los campos de Kharkov como truenos lejanos, prometiendo devastación. En un puesto de control cercano, un vehículo blindado BDR-PARE, con un valor aproximado de $15 millones, giró su torreta hacia los tenues destellos que se alzaban entre la arboleda. El artillero se estabilizó, con el aliento empañando sus miras, mientras alternaba entre los modos de visión térmica y nocturna. Objetivos aproximándose en 12 contactos, espetó. Un instante después, el cañón automático de 30 UM cobró vida. Las trazadoras se dispersaron por el cielo como flechas ardientes. El retroceso sacudió el vehículo violentamente. Casquillos de latón calientes resonaron contra el casco a un ritmo frenético, pero los drones ya habían empezado a adaptarse. La formación se dividió al instante en 4 ascendiendo, 4 descendiendo sobre la hierba, 4 lanzándose lateralmente en impredecibles ráfagas angulares. Sus movimientos parecían erráticos, pero deliberadamente calculados. Cada dron se desviaba del eje cada 2 o 3 segundos. 3 operadores cambiaron a control manual, volando a pocos metros del suelo, sorteando postes y cercas, tejados y graneros derrumbados. Desde el visor del artillero parecían menos máquinas
y más pájaros salvajes y borrachos bailando entre la tormenta detrasadora. Intentó dirigir sus disparos, intentó anticipar el siguiente ángulo, la siguiente inclinación, la siguiente subida repentina, pero el cielo se negaba a cooperar. Cada vez que disparaba, el dron se desviaba a un lado, dejando pasar los proyectiles sin causar daño a través del aire vacío. Las comunicaciones rusas crepitaban con urgencia. ¡Ajusten alcance! ¡Ajusten de nuevo!, gritó alguien. Pero sus sistemas de puntería iban medio segundo por detrás de la realidad. Y en combate, medio segundo bien podría ser una eternidad. Sobre el campo de batalla, los drones seguían zigzagueando, vibrando, encendiendo sus motores en un caos controlado. Bajo ellos, miles de dólares en munición se evaporaban en humo y chispas. Los defensores lo percibían a la tensión, la incertidumbre, la desgarradora sensación de que esto era solo el principio. La verdadera lucha aún estaba por llegar. Deja un comentario en tipo 1. Si Ucrania mantiene la iniciativa. 2. Si Rusia cambia de táctica. 3. Si prevalece la paz. Las señales térmicas inundaban el búnker de mando ucraniano como un segundo amanecer. Siluetas brillantes de vehículos, escuadrones de fusileros y señales de calor dispersas se extendían por el corredor de Kharkov. Cada pocos segundos, los operadores arrastraban nuevos puntos de referencia en los mapas digitales, recalibrando las trayectorias de los drones con precisión. La precisión no era opcional, era la supervivencia. Un viraje mal calculado, una deriva hacia una zona de interferencia y un ala entera del enjambre desaparecería sin dejar rastro. A medida que las superposiciones térmicas se agudizaban, se materializó una nueva amenaza a un destacamento de defensa aérea ruso que se desplazaba hacia la vía férrea. Las distintivas siluetas de un lanzador Estrela 10. En el suelo, un pelotón de infantería mecanizada se desplegó en línea de fuego. Fusiles de la serie AK en alto. Cada rifle costaba aproximadamente $1,200, pero la descarga que desataron bien podría haber sido disparada por una sola arma enorme. Las ráfagas sincronizadas crearon una red de grietas supersónicas, barriendo copas de árboles y tejados en olas ondulantes. Para un ojo inexperto, parecía un caos. Para los pilotos de drones, parecía un patrón que podían explotar. Bajen la altitud 5 metros, giro completo a la izquierda, gritó un operador. Los drones obedecieron con una precisión inquietante, rozando los cables eléctricos, abriéndose paso entre los tejados de paja, agachándose bajo los arcos de fuego del pelotón de infantería. Un dron rozó una teja suelta, describiendo una espiral momentánea, antes de estabilizarse a centímetros del suelo. Un segundo se deslizó por un callejón estrecho, mientras la explosión de una granada casi impactante hacía vibrar su fuselaje. El fuego del pelotón era implacable, pero el enjambre se movía como un organismo en movimiento, cada dron adaptándose a los demás, sorteando el fuego enemigo con una agilidad imposible. Por encima de este caos 4 drones de Mayo, R altitud, rompieron la formación y armaron sus cargas de termita, pequeñas cargas cilíndricas que costaban menos de $300 cada una, pero que ardían a temperatura superiores a los 2500 grados. El grupo de termita confirmó la visibilidad de los raíles, susurró el operador principal. 3 segundos después, se lanzaron en picado. Las cargas impactaron en la vía de acero con precisión quirúrgica. Columnas incandescentes brotaron como fuentes fundidas. La superficie de los raíles burbujeó, se combó, y luego comenzó a fundirse por completo. En menos de 10 segundos, un tramo crítico de la vía se transformó en metal licuado. La infantería rusa vio el humo y dirigió el fuego hacia arriba, pero era demasiado tarde. Los drones ya habían despejado la zona de la emboscada. En el búnker la telemetría cambió de rojo a verde. Acceso al objetivo logrado. Los operadores intercambiaron un suspiro que no se dieron cuenta de que habían estado conteniendo. El campo de batalla evolucionaba rápidamente, y el siguiente movimiento lo decidiría todo. Y si quieren ver exactamente cómo se desarrolla la batalla cuando los drones atacan el tren blindado, no se pierdan lo que sucede a continuación. El primer indicio de que la lucha estaba a punto de cambiar llegó con un rugido mecánico bajo que resonó entre los árboles. Entonces, el R330ZH Gitel, antenas, procesadores y armamento electrónico de fuerza bruta valorados en $10 millones, cobró vida. Sus emisores se desplegaron como pétalos de acero,
inundando el valle con una pared aplastante de señales interferentes. 3 drones perdieron instantáneamente sus señales de fibra óptica y se vieron obligados a pasar al control por radio. Sus transmisiones de video se disolvieron en estática. El campo de batalla cambió en un instante. En el cruce ferroviario, el Panzer S-1, valorado en aproximadamente $22 millones, reaccionó a continuación. Sus ópticas de seguimiento se dirigieron hacia el enjambre, elevando sus cañones con fría precisión. Un instante después, 2 canones de 30 milímetros desataron una tormenta. Los proyectiles detonaron en pleno vuelo, esparciendo fragmentos de tungsteno al cielo. 2 drones se desvanecieron en destellos anaranjados. Un tercero descendió en espiral, dejando una estela de humo. El artillero ruso ajustó el fuego, siguiendo las sombras mientras los drones restantes se aferraban al terreno bajo y se zambullían entre el humo. Pero el verdadero caos se desarrollaba en tierra. Un equipo de ingenieros de combate rusos corrió hacia la sección dañada de la vía, transportando cajas de herramientas y sopletes. Saltaron chispas al intentar liberar el acero deformado de los rieles. Antes de que pudieran avanzar, el fuego de fusiles de supresión resonó desde la línea de árboles. Las tropas de reconocimiento ucranianas los habían interceptado. Los ingenieros se apresuraron a ponerse a cubierto, respondiendo al fuego con ráfagas de fusiles de asalto, con fogonazos que se filtraban entre la bruma. Simultáneamente, un destacamento de fuerzas especiales rusas se acercó a los búnkeres de mando ucraniano. Se movían como siluetas entre el humo flotante en rápidos, disciplinados, silenciosos. Dentro de los túneles, los operadores ucranianos empuñaban armas cortas y carabinas. Los estrechos pasillos amplificaban el eco de cada paso. Cuando ambos bandos colisionaron, fue repentino y brutal en fogonazos, iluminando las paredes del búnker. Rebotes que rebotaban en el hormigón, órdenes gritadas entrecortadamente bajo el rugido de la artillería distante. Por encima de todo esto, los drones restantes avanzaban sigilosamente a través del caos. Algunos conectados por cables de fibra óptica brillantes, otros volando a ciegas con señales de apoyo. El campo de batalla se había fracturado oficialmente en 3 capas de guerra electrónica, aérea y cuerpo a cuerpo. Y en medio, la verdad se hizo evidente en esta misión. Ya no era un simple ataque. Se había convertido en una lucha a cuchillo en 3 dimensiones. Dentro de la fragmentada red de mando, 3 búnkeres ucranianos, separados por 500 metros para resistir la triangulación de la artillería, cobraron vida con una intensidad fría y quirúrgica. Los sistemas de apoyo se activaron en carretes de fibra secundarios, mapas redundantes de denegación de GPS y un enlace de paquetes de reserva cifrado a través de un nodo compacto de comunicación en ráfagas. Todos los operadores se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en las pantallas que brillaban con estática y humo. El tiempo ya no se medía en minutos, sino en terminaciones nerviosas. La telemetría avanzaba rápidamente en vientos cruzados, vibraciones de los raíles, picos de aceleración de la locomotora rusa. El enjambre respondía como un organismo vivo. 4 drones de gran altitud rompieron la formación y armaron sus cartuchos de termita en dispositivos baratos, casi triviales comparados con las defensas aéreas multimillonarias, pero capaces de fundir acero a 1370 grados. Sobre ellos, un compacto dron de reconocimiento Leica avanzaba rápidamente, mapeando las posiciones de la infantería rusa con un sistema de cámaras que apenas costaba $40.0. Abajo, un dron Punisher Strike de $200.0, con alas de composite y guía de precisión, describió un amplio arco para flanquear la zona objetivo. Grupo de termita, listos para disparar. Alto, alto. Los operadores exhalaron al unísono mientras la primera oleada descendía en picado. 4 rayos atravesaron la neblina en diminutas chispas contra el cielo desolado. Entonces, el impacto en delgadas erupciones de fuego blanco florecieron a lo largo de los raíles. El acero brilló al rojo vivo, luego se desplomó y finalmente se licuó en menos de 10 segundos. La principal arteria de suministro que alimentaba a una división rusa comenzó a deformarse por su propio peso, pero el verdadero impulso aún estaba por llegar. Los drones restantes estrecharon la formación en 3 carriles de ataque, en izquierda, centro, derecha, cada ruta calculada para alcanzar una vulnerabilidad precisa en pasadores de acoplamiento, válvulas de combustible, respiraderos de munición. Los operadores
Ajustaron los ángulos en décimas de segundo. Un dron descendió 1 metro para evitar un fragmento de proyectil que volaba a baja altura. Otro redujo la potencia para ahorrar batería para el sprint final. Todos sentían que el reloj se agotaba. A 96 km por hora, el tren desplazaba su punto de intercepción más de 15 metros cada pocos segundos. Compromiso final. Sin correcciones después de esto, advirtió alguien. Las pantallas parpadearon, los mapas se acercaron, los motores rugieron a través del audio de fibra. El contraataque no se avecinaba. Ya había comenzado. El momento llegó primero en silencio, luego en caos. Los dos cañones del Panzer S-1, al rojo vivo por el fuego continuo, alcanzaron su límite térmico. El estriado se deformó. Los sensores parpadearon en ámbar. Se abrió una ventana de 12 segundos. Un latido de vulnerabilidad que podría terminar o redefinir la misión. El aire estaba denso de humo y hojas trituradas. El campo de batalla se tiñeba de infrarrojos parpadeantes. A través de esa neblina, 7 drones ucranianos descendieron en picado, con sus hélices rugiendo por encima del rugido del acero ardiendo. Algunos aún viajaban en brillantes umbilicales de fibra óptica, como fantasmas atados al búnker. Otros, desprendidos, funcionaban con la batería menguante y la fe. El primer dron atravesó la cortina de humo, rozando la vía a pocos metros. Tras él, los demás descendieron escalonadamente, con 5 segundos de diferencia, en perfecta sincronización. La zona objetivo se extendía más adelante, una cadena de vagones de combustible y municiones que se extendía 2 kilómetros por la vía abierta. Los operadores contaron en voz baja: 3, 2, 1. Impacto. El dron líder impactó el acoplamiento entre 2 vagones de carga. Su ojiva de carga hueca atravesó el acero sólido, proyectando metal fundido como fuegos artificiales. El segundo impactó en un conjunto de válvulas de combustible. Un geyser de diésel estalló hacia el cielo, incendiándose al instante. Un tercer dron golpeó la bisagra trasera de su objetivo y salió disparado hacia los escombros, mientras toda la sección de la vía comenzaba a combarse. En cuestión de segundos, el raíl se tambaleó bajo la presión de las detonaciones consecutivas, a través de los monitores del búnker. La señal se convirtió en un caleidoscopio de estática y fuego en ondas de presión colisionando, sensores sobrecargándose. Los operadores ya no podían distinguir qué imágenes eran reales y cuáles ecos térmicos. Habían superado la ventana de 12 segundos a la perfección. En medio minuto, el tren blindado que había transportado municiones equivalentes a una división ya no transportaba carga, se estaba convirtiendo en su propia explosión. Cuando el humo se disipó, la magnitud del ataque se hizo inconfundible. El tren de suministros yacía torcido sobre las vías. 40 vagones descarrilaron. Decenas de ellos ardieron sin posibilidad de recuperación, con la munición aún desprendiéndose en ráfagas sordas y rítmicas. La única línea férrea que alimentaba a toda una división rusa había desaparecido. Los analistas calcularían más tarde la pérdida en más de $120 millones, borrados por una flota de drones cuyo valor combinado es inferior a $50.0. Lo que quedaba era la prueba de una ecuación brutal: la creatividad y los datos podían superar al coste y la masa. El campo de batalla había hablado. La innovación acababa de humillar a la sofisticación. Al amanecer, el eco de la explosión se había desvanecido, pero su sombra persistía. Las aldeas cercanas al corredor ferroviario de Kharkov quedaron sumidas en la oscuridad. El tendido eléctrico se cortó, las tuberías de agua se rompieron. Las familias recogieron sus pertenencias a la luz de las velas, guiadas por los equipos de emergencia que avanzaban por calles cubiertas de ceniza. La escuela local se convirtió en un refugio improvisado. Sus pizarras ahora mostraban horarios de raciones en lugar de lecciones. Los costos iniciales de la ayuda se estimaron en cientos de miles, mientras los equipos humanitarios se apresuraban a entregar alimentos, medicamentos y agua potable. Sin embargo, detrás de cada acto de ayuda se cernía una pregunta crucial. ¿El éxito táctico había tenido un precio demasiado humano? Si vieron el video anterior, vieron cómo la red de drones de Ucrania se convirtió en la columna vertebral de su conciencia en el campo de batalla. Pero lo que sucedió después en Chuhaiv pondría a prueba ese sistema hasta el límite. Los satélites de reconocimiento rusos transmitieron coordenadas para atacar a los aviones que orbitaban sobre Belgorod. 4 bombarderos Su-34 armados con bombas guiadas, KAB-50, 0 y 2,
Su-35 de escolta cruzaron la frontera a la altura de las copas de los árboles con sus señales de radar ocultas por la interferencia de un vehículo de guerra electrónica, Krusuka-2, estacionado en el lado ruso. Al mismo tiempo, varios lanzadores Skandarn dispararon misiles de crucero 9M728 Seada-1, programado para atacar una sección distinta de la base aérea, el depósito de combustible, el mástil de radar, el nodo de mando y los hangares de drones. En Chuiv, los técnicos se apresuraron a preparar los MiG-29P para el combate, mientras el personal de tierra trabajaba arduamente para alimentar los Bayraktar TB2 para el despegue. Pero la señal de radar se desvaneció repentinamente. El primer Iskander se estrelló contra el centro de control, enviando ondas de choque a través del búnker subterráneo. Momentos después, las bombas de precisión de los Su-34 destrozaron los techos de los hangares. Las imágenes de vigilancia captaron una devastadora reacción en cadena en combustible, munición y drones de fibra de carbono estallaron en bolas de fuego naranjas. En las afueras, una unidad ucraniana de defensa aérea, OSAAG, EKM intentó un contraataque, lanzando 2 misiles contra los aviones que se aproximaban. Ambos perdieron la señal debido a fuertes interferencias de radio. El Krasuka-2H había provocado un apagón total en las bandas de 24 GHz y 58 GHz, las mismas frecuencias utilizadas por los drones y las radios de combate de Ucrania. El Centro de Mando de la Defensa Nacional de Moscú recibió la confirmación: objetivo neutralizado, enlace de drones fuera de servicio. En la pantalla principal, los marcadores rojos se volvieron grises, señal de que la red de mando de Chujiv había desaparecido. Sin embargo, incluso mientras se elevaba el humo, un Bayraktar TB2 Supervivian, estacionado cerca de la valla sur, logró activar su sistema de respaldo. Su cámara de a bordo capturó brevemente a los Su-34 en retirada, surcando el cielo matutino. Prueba de que los drones ucranianos aún tenían ojos, incluso en medio del caos. Lo que sucedió después convirtió a Chujiv de una base aérea perdida en la cuna de la doctrina de contraataque ucraniana. Entre hangares derrumbados y tanques de combustible en llamas, un Bayraktar TB2P permaneció intacto, estacionado cerca del perímetro sur, protegido por un muro de hormigón antiexplosiones. Cuando el nodo de control principal se desconectó, su operador, conocido por el indicativo Falcon 2, redirigió manualmente el control a través de un enlace de emergencia, alternando entre los repetidores terrestres en Dnipro y un enlace ascendente por satélite polaco. El TB2 despegó hacia un cielo lleno de humo y metralla. Sus alas reflejaban el resplandor anaranjado de las explosiones mientras ascendía a 600 metros, volando con control manual y combustible limitado. En cuestión de segundos, su cámara FLIR transmitió la primera imagen en directo desde el ataque a una devastación panorámica. Las imágenes mostraban MiG-29P partidos por la mitad, aviones de entrenamiento El-39, albatros derretidos en sus refugios y columnas negras elevándose del mástil del radar. Entonces, la óptica del dron giró hacia el este, fijando una columna en movimiento a lo largo de la carretera forestal de Vovchansk. Los analistas en Kiev confirmaron posteriormente lo que el TB2H había visto: un convoy ruso compuesto por sistemas de defensa aérea Pantsir S-1, 2 camiones de guerra electrónica, G-cargadores, Skandarem, y varios transportes de combustible, en retirada hacia Belgorod. Cada vehículo fue marcado con coordenadas designadas por láser antes de que el TB2 se enviara al modo de bajas emisiones. Esos 18 segundos de grabación se convirtieron en el plan para el primer contraataque de precisión de Ucrania. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Un dron kamikaze Lancet, guiado por operadores rusos desde el otro lado de la frontera, fijó la trayectoria infrarroja del TB2. El Falcon 2 descendió a 365 metros, lanzando bengalas señuelo desde la cápsula defensiva del dron, una mejora experimental poco común en combate. El Lancet detonó cerca, fallando por menos de 10 metros. La onda expansiva sacudió la estructura del avión, pero el TB2 permaneció en el aire, continuando su transmisión de datos. A las 6:52 Alto M, las reservas de la batería alcanzaron un nivel crítico. El operador activó el protocolo de ráfaga de datos, transmitiendo imágenes comprimidas a la dirección principal de inteligencia de Kiev
antes de que la señal se desvaneciera. Ese paquete incluía datos precisos de geolocalización del convoy ruso y fragmentos de conversaciones de radio cifradas. La base para un ataque de represalia. 2 días después, desde el búnker de control en Moscú, los oficiales rusos creyeron que Chuev había quedado en silencio. No tenían ni idea de que un dron seguía observando. Al despuntar la primera luz en el horizonte, las unidades de inteligencia de Kiev descifraron la última señal de Chuev. La transmisión contenía imágenes comprimidas, coordenadas, señales de calor y ráfagas de radio dispersa. Oculto entre el ruido se escondía algo vital: un vehículo de guerra electrónica Krasuchi-2 seguía activo cerca de Shebekino, interrumpiendo las líneas de comunicación ucranianas. El convoy ruso no se había retirado por completo. Dentro de un búnker de hormigón al oeste de Kiev, analistas de la Dirección Principal de Inteligencia GUR y del Mando de la Fuerza Aérea se reunieron alrededor de la señal parpadeante en los últimos fotogramas del TV2. Supervivia. En medio de la estática, una imagen congelada reveló un cargador móvil de Iskander estacionado junto a un camión de radar. Coordenadas aproximadamente 80 kilómetros de Belgorod eran lo suficientemente precisas para un ataque de represalia. El GUR ordenó inmediatamente un enlace entre las baterías de misiles Tokyo y la artillería de 155 milímetros estacionada a las afueras de Sumy. Su objetivo era claro: atacar tras la confirmación visual de los drones de reconocimiento lanzados desde Poltava, mientras que los canales militares de Moscú declararon el ataque de Chuev un éxito rotundo. Ucrania restableció discretamente su red de drones mediante repetidores terrestres alternativos. A media mañana, 2 drones de reconocimiento UJ-22 despegaron desde Poltava bajo una densa capa de nubes. Su misión: confirmar la supervivencia del objetivo. Después de casi 40 minutos, un dron detectó el recargador Iskander camuflado cerca de una línea forestal, justo donde el TV2L había registrado. Los flujos de datos confirmaron el alcance y la orientación. El centro de mando de Kiev preparó las soluciones de fuego. Lo que comenzó como una derrota aplastante en Chuev se estaba convirtiendo en una oportunidad de venganza. Una acción que resonaría hasta Moscú. Dale a me gusta si te gustó este video. Comenta 2 para apoyar a Ucrania, 3 si amas la paz y odias la guerra, y 4 si no te gusta esta noticia. La represalia no comenzó con fanfarrias, sino con silencio. Las unidades de artillería ucranianas en las afueras de Sumy sincronizaron sus cronómetros de lanzamiento. La sala se llenó solo con el suave tic-tac de los relojes analógicos. Los datos transmitidos por los drones UJ-22 confirmaron la ubicación del objetivo en un cargador ruso Iskandarem junto a un camión de guerra electrónica. Krasuchi-2 aún transmitía interferencias cerca de Shebekino. Cada coordenada se había verificado 3 veces mediante enlaces ascendentes cifrados. Momentos después, las tripulaciones de los misiles Tochka-U cargaron sus ojivas finales, guiadas por las mismas coordenadas enviadas por el condenado TB2. Un viento frío azotó el campo al darse la orden. 2 columnas de humo atravesaron el amanecer. Los misiles formaron un arco alto antes de lanzarse en picado hacia territorio ruso. En la transmisión del dron, los analistas observaban en tiempo real. El primer misil impactó con precisión en el claro del bosque, envolviendo en llamas el vehículo de guerra electrónica. El segundo detonó segundos después, incendiando el transporte Iskander y enviando escombros a cientos de metros de altura. Explosiones secundarias iluminaron las nubes, prueba de que las ojivas almacenadas habían sido alcanzadas. De vuelta en Kiev, la sala de operaciones de la GUR estalló en un triunfo contenido. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Ucrania había atacado más allá de la frontera, apuntando a los mismos sistemas que habían destruido Chuev. Lo que comenzó como una defensa desesperada se había convertido en una respuesta precisa. En Moscú, los operadores de radar vieron el impacto antes de que llegaran los informes oficiales. La confusión se extendió por las salas de control. Nadie esperaba un contraataque tan pronto. Transmisiones internas se filtraron minutos después, mostrando paradas de emergencia de las bases de lanzamiento cercanas. Los canales estatales rusos quedaron en silencio. Al final del día, los analistas ucranianos confirmaron que el ataque había inutilizado un recargador Iskander y 2 unidades Krasucha-2, reduciendo la capacidad de interferencia rusa en el Oblast de Kharkov
a casi la mitad. El último TV-2, ese superviviente de Chuiv, ahora inmortalizado por sus datos, había guiado el primer ataque transfronterizo exitoso del conflicto. La noticia del ataque llegó a Moscú mucho antes de la confirmación oficial. Los satélites de vigilancia registraron la explosión cerca de Shebakino, seguida de un repentino silencio de radio de 2 unidades de guerra electrónica rusas. En los pasillos del centro de mando de la Defensa Nacional, los oficiales intercambiaron miradas inquietas. Lo impensable había sucedido. En Ucrania había atacado con precisión en territorio ruso. En la sala de reuniones subterránea del Kremlin, los asesores militares se congregaron alrededor de un mapa holográfico que mostraba las zonas de impacto. Los analistas identificaron los activos destruidos en Krosuketu, un cargador Skondarem y un vehículo radar dañado. El ministro de Defensa exigió saber cómo las coordenadas ucranianas habían penetrado su red de mando cifrada. La noticia se extendió rápidamente. Los datos del ataque debían de provenir del mismo TV-2, Bayraktar, que creían destruido en Chuiv. Horas después, los comandantes de campo rusos recibieron la orden de trasladar todos los sistemas Iskander al menos 96 kilómetros tierra adentro. Convoyes de camiones atravesaron Belgorod al amparo de la noche, con las luces apagadas. Presas del pánico, se desplegaron lanzadores S-400 adicionales y baterías Pantsir-S, una para proteger depósitos clave, pero el daño estratégico ya estaba hecho. La ilusión de control total se había desvanecido. Por primera vez, Moscú comprendió que su red de defensa fronteriza no era intocable. La inteligencia rusa se apresuró a localizar los puntos de lanzamiento de Ucrania. Sin embargo, las tripulaciones del Tochka-U ya se habían dispersado, integrándose en los convoyes civiles cerca de Sumy. Mientras tanto, la red de mando ucraniana restableció la comunicación total en el sector de Kharkov, reactivando los drones supervivientes y desplegando señuelos de radar móviles para despistar al reconocimiento ruso. Los datos de vuelo del TV-2, ese Supervivient, se utilizaban ahora para simular futuros patrones de ataque. En cada segundo de su misión final, se convertía en un algoritmo táctico. En los días siguientes, los medios estatales moscovitas enmarcaron el incidente como una explosión localizada, evitando mencionar el equipo destruido. Pero dentro del Ministerio de Defensa, el tono era diferente. La operación Amanecer de Hierro, considerada en su momento como un primer paso decisivo, parecía haber despertado a un adversario capaz de una retribución precisa. El ataque a Shebakino marcó un cambio que ninguna de las partes pudo revertir. En cuestión de días, los ingenieros rusos comenzaron a fortificar depósitos en el interior de Belgorod, mientras que los estrategas ucranianos vieron una nueva oportunidad: expandir el reconocimiento con drones más allá de la frontera. Las fábricas de Dnipro y Lviv trabajaron sin descanso, produciendo drones Leleka 10-0 y Punisher modificados, equipados con cámaras de largo alcance y enlaces de datos cifrados. En el frente, los operadores ucranianos probaron la coordinación de enjambres, combinando Bayraktar TV-2 con drones de exploración más pequeños, para compartir datos de objetivos en vivo. Por primera vez, la artillería de campaña podía recibir coordenadas directamente de los UANQ en tiempo real, acortando el tiempo de respuesta de minutos a segundos. El campo de batalla había cambiado. El sacrificio de Chuiv había reescrito la doctrina. En Moscú, oficiales superiores ordenaron simulacros de emergencia para las tripulaciones de defensa aérea y exigieron nuevos protocolos de guerra electrónica. Pero sus equipos de inteligencia de señales tuvieron dificultades para contrarrestar la dispersa red de drones de Ucrania. Cada transmisión era breve, encriptada, y se perdía antes de que los radares rusos pudieran localizarla. El Amanecer de Hierro, que una vez pretendió cegar a Ucrania, había fracasado, iniciando una carrera armamentística de innovación. Desde el humo de Chuiv hasta el fuego sobre Shebakino, la resistencia de un solo dron transformó el ritmo de la guerra. Lo que comenzó como un ataque sorpresa se había convertido en un duelo digital en misiles, código y datos, compitiendo en silencio. La fuerza de Ucrania ya no se medía por tonelaje ni alcance, sino por adaptabilidad. Cada dron destruido generaba dos más inteligentes y rápidos. En Moscú, los generales se dieron cuenta demasiado tarde de que el control y la conciencia podían robarse mediante señales, no territorio. Las líneas del frente se desdibujaron. El verdadero campo de batalla
se había trasladado al espectro electromagnético. A partir de ese momento, cada transmisión, cada lanzamiento de dron, cada pulso de radar, formaría parte de una guerra librada, tanto por algoritmos como por acero. La historia de Chujiv ya no se trataba de pérdidas, se había convertido en la prueba de que incluso un solo ojo superviviente en el cielo podía redefinir la guerra moderna. Entonces, llegó el contraataque. Un misil ruso impactó el antiguo búnker de mando, esparciendo polvo y hormigón por las trincheras. Pero en lugar del caos, las tripulaciones ucranianas se movieron más rápido, reiniciando, reconectando, recalibrando. Cada unidad actuaba ahora como un nodo en un sistema sincronizado. Al anochecer, los cielos de Chujiv ya no pertenecían a ninguno de los dos bandos, pertenecían a quien pudiera adaptarse más rápido. Y en ese momento, Ucrania era la que seguía en pie, conectada y observando. Para cuando ambos bandos agotaron sus fuerzas en el cielo, la verdadera trampa ya se había formado en tierra. La inteligencia ucraniana había detectado el movimiento de un convoy de suministros ruso que se acercaba desde el noreste. Camiones de combustible, transportes de municiones y vehículos de guerra electrónica, formando una columna de 5 kilómetros. En lugar de atacar de inmediato, Ucrania decidió esperar. Ocultos en el bosque al norte de Chujiv, obuses autopropulsados Mestevi estaban atrincherados bajo redes de camuflaje, con sus cañones ya alineados a lo largo de un corredor precalculado. Un equipo de vehículos aéreos no tripulados, Shark, sobrevolaba a gran altura, mapeando el avance del convoy en infrarrojo, marcando cada señal de calor con precisión silenciosa. Cuando el vehículo líder cruzó la línea invisible, comenzó la emboscada. Las primeras salvas cayeron con precisión matemática. Las explosiones resonaron por la línea de árboles, a medida que las explosiones secundarias estallaban de las propias municiones del convoy. Los camiones rusos de guerra electrónica intentaron interferir los sistemas de guía, pero era demasiado tarde. Ucrania había cambiado a corrección óptica, ajustando visualmente cada ataque mediante la retroalimentación de los drones. En cuestión de minutos, la columna se disolvió en humo y estática. Desde el flanco sur, una pequeña unidad mecanizada de infantería ucraniana avanzó, asegurando los restos e interceptando el equipo de comunicación disperso. Los ingenieros recogieron fragmentos de inhibidores y transmisores, valiosos trofeos para decodificar los algoritmos de guerra electrónica rusos. Mientras tanto, las intercepciones de radar revelaron que los canales de mando rusos se estaban silenciando. Unidades más al oeste comenzaron a transmitir solicitudes de nuevas frecuencias, sin saber que sus propios sistemas estaban comprometidos. Los defensores de Chujiv habían logrado lo que ningún ataque aéreo podrían: destrozar la coordinación. Al caer la noche, el campo de batalla se tranquilizó, salvo por el crepitar de los disparos lejanos y el zumbido rítmico de los drones ucranianos que sobrevolaban. La trampa había funcionado, no por fuerza bruta, sino por paciencia y precisión. Chujiv, la base antaño asediada, se había convertido en la percha del cazador. Al amanecer, el aire estaba denso de humo y silencio. La base estaba marcada, pero viva en un monumento a la adaptación en la guerra moderna. Ucrania no solo había defendido una pista, había defendido una nueva forma de pensar. En la era de los algoritmos y la guerra electromagnética, la victoria ya no pertenecía al bando con mayor potencia de fuego. Pertenecía al bando que podía pensar más rápido, adaptarse con mayor celeridad y convertir la desventaja en oportunidad. De las cenizas de esa noche emergió una lección que resonaría en conflictos futuros en la guerra moderna. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir al ataque, se trata de garantizar que incluso cuando el enemigo crea que estás ciego sigas observando, y cuando crea que estás derrotado ya estés planeando el contraataque. Esta fue la noche en que Ucrania demostró que la guerra había evolucionado, y que a veces, la máquina más pequeña en el cielo puede cambiarlo todo.